Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, una vez más reunidos para participar en esta noche a nivel de comunidad de la mesa del Señor. Necesitamos permanentemente, así nos enseñó el Señor, regularmente alimentar nuestra alma con el único pan que quita verdaderamente el hambre y con la única bebida que quita y sacia verdaderamente nuestra sed. Para esta noche quisiera invitarles a leer en el libro de Números, en el capítulo 28, los primeros versículos. Dice así en el nombre del Señor. Números capítulo 28, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Reiteremos el versículo 2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Noten ustedes que en este versículo 2, 5 veces aparece el pronombre posesivo mi, y es Dios el que está hablando. Y Dios le está diciendo a su pueblo con respecto a las ofrendas, le dice: mi ofrenda, mi pan, o sea, llama a las ofrendas no solo que son suyas, sino que es su alimento. Una cosa un poco extraña para nosotros, como si Dios también necesitara ser alimentado, como si Dios también necesitara satisfacer su hambre. Por eso dice: mis ofrendas, mi pan con mis ofrendas, por tercera vez el pronombre posesivo, ofrendas encendidas en olor grato a mí, o sea, tienen por finalidad agradarme a mí, que sean gratas para mí, esas ofrendas, guardaré, dice, ofreciéndomelas a su tiempo, en el tiempo que yo he establecido. Y allí en la última palabra, ofreciéndomelas o ofreciéndomelo, ahí está también implícito por quinta vez el pronombre posesivo mí. Entonces llama la atención. Este es el texto clave para entender este capítulo 28 de Números. Este es el texto clave por cuanto la perspectiva que tienen las ofrendas en este capítulo tienen que ver directamente en relación con Dios. Digo esto, queridos hermanos, porque esta noche, como cada vez que nos reunimos para participar del pan y del vino, hacemos memoria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero esa memoria siempre tiene que ver, en el 99% de las veces, tiene que ver más bien con lo que la muerte de Cristo, la vida de Cristo, la ofrenda de Cristo, dice en relación con nosotros. La inmensa mayoría de las veces que hacemos memoria del Señor es para recordar lo que su muerte significó para nosotros. Claro, ¿y cómo lo podríamos olvidar? No se trata de olvidarlo, nunca jamás el Señor permita que olvidemos lo que toda su muerte y su vida, toda su obra significó para nosotros. Es algo que no podríamos nunca jamás olvidar o desconocer. Sin embargo, hay una dimensión, tanto de la vida de Cristo como de su muerte, hay una dimensión que no tiene que ver con nosotros. Y que creo que también sería importante en una noche como esta, donde vamos a hacer memoria del Señor y vamos a hacer memoria de su muerte, sería importante para enriquecer nuestra adoración, porque creo que nuestra adoración todavía está muy centrada en nosotros mismos. Todavía es una adoración muy interesada. Y necesitamos también ahondar y ampliar nuestra visión respecto de la muerte de Cristo. Y yo quisiera en esta noche, por la gracia del Señor, ayudarte a contemplar otra dimensión de la vida y de la muerte de nuestro Señor.
Voy a decirlo así para que podamos entender. Hay una dimensión de la vida de Cristo y de la muerte de Cristo que tiene que ver exclusivamente con Dios, con su Padre y no con nosotros. Y entonces, el Señor cuando habla en este texto de mis ofrendas, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, dentro de esas ofrendas hay una muy especial que es la que mejor puede describirnos este aspecto que quiero resaltar en esta noche. Dios le proveyó a Israel 5 tipos de ofrendas, para que cuando Israel se tuviera que acercar a Dios a rendirle culto, entonces nunca viniera con las manos vacías, porque rendir culto a Dios es traer una ofrenda a Dios. Por lo tanto, a Dios no se le puede rendir culto con las manos vacías. Tenemos que traer algo en nuestras manos cuando venimos delante de Dios para adorarle. Y hay una ofrenda, la primera, de esas 5 que están reveladas en el libro de Levítico, capítulos 1 al 7, pero Dios parte con esta primera en el capítulo 1 de Levítico, y aquí también está mencionada en primer lugar, en este capítulo 28 de Números, en la ofrenda de holocausto. Y es muy interesante porque dice que esta ofrenda se ofrecía a Dios en forma diaria, de tal manera que esta ofrenda que se ofrecía en holocausto a Dios diariamente se llama holocausto continuo, porque se ofrecía un cordero por la mañana y se ofrecía un cordero por la tarde-noche, a fin de que 24 horas de manera continua y permanente había una ofrenda de holocausto siendo presentada al Señor. Y ese holocausto a Dios le llegaba como olor grato. Dios le tomaba el olor a esa ofrenda y para Dios era una ofrenda que lo gratificaba, que lo alegraba, que lo complacía. Pero además había una ofrenda semanal. Cada día de reposo se ofrecía una ofrenda de holocausto a Dios. Aparte del holocausto diario, se agregaba, por ser día de reposo, otro cordero más en holocausto. Y había una ofrenda mensual, porque cada primer día del mes, el mes se iniciaba con una ofrenda de holocausto. Y además de eso, había un holocausto anual que estaba establecido en cada una de las 7 fiestas anuales. Y es muy hermoso porque eso quiere decir que esta ofrenda de holocausto cubría todo el tiempo, toda la vida de un israelita. Era suficiente para cubrir tu vida durante 24 horas diarias, pero también durante toda la semana y durante todos los meses y durante todos los años. Una ofrenda completa que cubre totalmente la vida de una persona o en este caso de un israelita. Esa ofrenda, la ofrenda de holocausto, consistía principalmente en que había que ofrecerle a Dios un macho sin defecto, un animal, ya sea de vacuno o ovejuno. Se ofrecía a Dios sin defecto, y lo interesante es que de esta ofrenda, el animal, una vez que era degollado y se hacía presentación de la sangre, el animal era lavado, faenado, trozado, y se colocaba sobre el altar del holocausto y se hacía arder completamente para Dios en olor grato. Completamente para Dios. Esa es la característica principal. Es exclusivamente para Dios. En otras ofrendas, Aarón y sus hijos a veces se quedaban con parte de esa ofrenda. Por ejemplo, de la ofrenda de cereal, ellos tocaban una parte establecida por el Señor. Y en otras ofrendas de animales, ellos también tocaban alguna parte del animal. Pero la gracia y la característica distintiva del holocausto era de que de este animal nada era para nadie, todo era para Dios. La palabra holocausto significa justamente todo sacrificado. Todo se hacía arder porque esta era exclusivamente y totalmente para Dios. Y como es una ofrenda cruenta, que implica que un animal era muerto, un animal tenía que dar la vida, había derramamiento de sangre, entonces esa ofrenda de holocausto anunciaba, prefiguraba a Cristo, a nuestro bendito Señor,
muriendo en la cruz del Calvario. Pero aquí está lo interesante, que hay una dimensión de la muerte de Cristo. Hay una dimensión de la cruz que no tiene que ver con nosotros y que estaba ya tipificado en esta ofrenda del holocausto. Era una muerte para Dios. Y repito, esta es la dimensión que nosotros pocas veces resaltamos, quizás porque no la sabemos apreciar completamente o porque no lo hemos visto, pero en esta noche yo les invito a que contemplemos la muerte del Señor, no muriendo por nosotros, cosa que es absolutamente cierto y verdadero, pero que contemplemos en esta noche a nuestro bendito Señor muriendo para su Padre. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo es que Jesús estaba muriendo para su Padre? Que eso es lo que nos estaba anunciando la ofrenda de holocausto. Y esto que quizás podría sonar como fuerte, pero amados hermanos, este es el punto principal de lo que estamos diciendo en esta noche. El Señor Jesucristo no murió primeramente por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió primeramente por su Padre y para su Padre. ¿Y por qué? Porque en esta tierra ningún hombre, ni antes de Cristo, ni después de Cristo, ningún hombre había agradado a Dios nunca jamás. Me refiero en forma plena, en forma perfecta, en forma completa. Ningún hombre. Traigamos al escenario en esta noche al más grande de los hombres que nos menciona la Escritura: Abraham, Moisés, David, al íntegro y recto José, al íntegro y recto Daniel. Pero todos ellos fueron pecadores, todos ellos fueron hombres que agradaron parcialmente a Dios, tuvieron momentos de agradar a Dios. Pero Daniel mismo, cuando ora, se tiene que incluir en las confesiones de un pueblo pecador. Y eso no era retórica, eso no era no era parafernalia, era realidad. Si no, era un mentiroso o un hipócrita delante de Dios. Así que hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, no existía, ni después de Él nunca jamás existirá, un hombre que haya agradado a su Padre de principio a fin, de manera completa. Aleluya. Y en esta noche podemos gozarnos porque Él lo hizo en representación de toda la raza humana. Claro, y ahí hay un aspecto que tiene que ver entonces con nosotros. Él estaba no solo muriendo por nuestros pecados en la cruz, Él estaba allí no solo recibiendo el castigo de nuestra paz sobre Él, Él ahí no solo estaba derramando su sangre para la remisión de nuestros pecados, Él no solo estaba allí recibiendo la ira de Dios en lugar nuestro, sino que hay una dimensión de esa muerte del Señor que era exclusivamente para el agrado de su Padre. Y esto es maravilloso. Esta dimensión es una dimensión que la iglesia puede contemplar. La adoración tiene que incluir contemplación. La adoración tiene que incluir meditación. La adoración tiene que incluir reflexión. Y la iglesia puede contemplar a Cristo ofreciéndose como olor grato a su Padre. Repito, no en relación con el pecado, no en virtud del pecado, no a causa del pecado, sino a causa de agradar a Dios. La deuda del hombre era doble. Nosotros teníamos una deuda doble delante de Dios. No habíamos hecho lo bueno que teníamos que hacer y habíamos hecho lo malo que no teníamos que hacer. Así que cuando hablamos de la muerte de Cristo en relación con nosotros, tiene que ver con, principalmente eso es lo que hacemos memoria, tiene que ver con que Dios pudo expiar lo malo que hicimos y que no deberíamos haber hecho. Pero todavía nos queda la otra parte de la deuda. ¿Y qué pasa con todo lo bueno que no hicimos? ¿Y qué pasa con todo lo que teníamos que haber hecho para agradar a Dios y que no hicimos?
Bueno, esa parte de la deuda también la suplió nuestro bendito Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esta noche, para alegría de la iglesia, para contemplación de nuestra alma, miremos en Filipenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, una descripción maravillosa, versículo 5, Filipenses 2:5, una descripción maravillosa de la vida del Señor. Y mire cómo dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir o cuál es esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Note esta tremenda gloria del Señor. Siendo en forma de Dios, existiendo en calidad de Dios, tomó la forma de siervo. Se despojó a sí mismo y se hizo y se encarnó tomando la forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Por eso la iglesia confiesa que Jesucristo es verdadero Dios, pero también confiesa que Él se hizo verdadero hombre, hecho semejante a los hombres. Ahora, note esto en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre. Es como si Jesús dijera, ya no me consideren Dios, porque yo dejé la forma de Dios para tomar la forma de siervo. Ahora, estando en la forma de siervo, en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres, dice esta hermosa palabra, dice, se humilló a sí mismo. Es una doble humillación. Primero se humilla cuando deja la calidad de Dios para tomar la calidad de hombre, pero ahora, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Es un segundo paso, es una segunda humillación. ¿Y en qué consiste esta segunda humillación estando en la condición de hombre? Se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Aleluya. Haciéndose obediente, haciéndose a sí mismo, quiere decir, nadie lo obligó. Esto es lo precioso del sacrificio de Cristo. Es un sacrificio hecho de manera libre, consciente y voluntaria. Nadie lo hizo obediente. Él a sí mismo se hizo obediente. Fue una decisión libre, fue una decisión personal. ¿Obediente a quién? Obediente a su bendito Padre Celestial. Aleluya. Obediente a su Padre Celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesaria esta decisión? Porque nadie había obedecido a Dios de manera perfecta y completa. Nadie. Estaba ese vacío, estaba esa necesidad. Dios que había creado con tanta expectativa a esta criatura, con la cual Dios quiere compartir su vida de manera eterna. Pero faltaba que alguien llenara esta correspondencia. No solo tenía que haber un lado divino, glorioso, tenía que haber un lado humano. Porque Dios crea una criatura capaz de corresponder a su amor. Pero ese vacío por causa del pecado nadie lo había podido llenar. Pero aquí apareció nuestro bendito Señor, haciéndose obediente hasta la muerte. De principio a fin. No solo por un día, no solo por algún tiempo, no solo por momentos como nosotros, sino haciéndose obediente hasta la muerte. Esta es la parte de la muerte de Cristo que la iglesia también tiene que contemplar, que la iglesia también tiene que apreciar y que en su adoración tiene que incluir en su adoración. Vemos a Jesús agradando a Dios para siempre. Vemos a Jesús, un hombre que en su corazón tiene por motivación principal el amor al Padre. Queridos hermanos, nosotros no somos la motivación principal de Jesús. Por supuesto que estamos incluidos, pero lo que movía su corazón era el Padre, era el amor al Padre.
Era la motivación de agradar al Padre. Y al Padre se le agrada obedeciéndole. Lo que agrada al Padre es la obediencia. De un hombre que se entrega a la voluntad del Padre sin reservas, sin letras chicas, sin condiciones. Entonces me salté intencionalmente la última frase. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que ese texto diga que Él se hizo obediente hasta la muerte, ya es decir algo que nunca jamás ningún hombre había logrado ni había cumplido. Pero que además diga que esa muerte no es cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Esto quiere decir la muerte más ignominiosa, la muerte más vergonzosa. Tener que morir, pero además morir con la muerte de un maldito. Como si en el día de hoy estuviéramos hablando del fusilamiento de un violador, de un pedófilo, que en general produce repugnancia a la humanidad entera. Bueno, una muerte así era en ese tiempo la muerte en la cruz, la muerte de un crucificado. De tal manera que en la cultura hebrea, la cultura del Antiguo Testamento, los cuerpos no debían permanecer durante la noche, porque un maldito debía ser borrado rápidamente de la memoria del pueblo. Cuando Jesús está en el Getsemaní, lo que Él tiene que dilucidar allí, en esa última noche de la vida de nuestro Señor, lo que Él tiene que definir ahí, es justamente hasta dónde está esa obediencia de Él al Padre, como ya he dicho, sin reservas y sin oposición ninguna. Le dice a su Padre: Padre, si es posible que yo pase de esta copa. Padre, si es posible, yo quiero evitar la cruz, porque no es una muerte agradable, no es una muerte honrosa, es la muerte de un maldito. Sin embargo, le dice al Padre: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando Él pudo definir entonces que era el deseo del Padre, que Él fuera a la cruz, entonces Él se levantó y se dirigió a la cruz. Y si hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistarlo ahí a la salida del huerto de Getsemaní, si hubiésemos tenido la oportunidad, Él habría dicho: voy a la cruz porque es lo que mi Padre quiere. Voy a la cruz porque es el deseo de mi Padre y yo mi vida la he dedicado a agradarlo a Él completamente. Aleluya. Bendito nuestro Señor. Bendito. ¡Qué gloria! ¡Qué preciosidad! Que la iglesia pueda contemplar a este hombre, la vida de este hombre y la muerte de este hombre, entregándose sin reservas a nuestro Padre. Y vuelvo a decir, y lo estaba haciendo en representación nuestra, lo estaba haciendo en representación de todos los hombres. Él era el Hijo del Hombre, Él era el hombre que estaba representando a toda la humanidad, a esa humanidad impotente, a esa humanidad pecadora que nunca jamás pudo llenar este vacío por sí misma. Aquí está el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con el Padre? El Padre quedó complacido. Por eso va a decir el cántico en Filipenses: por lo cual Dios también no solo lo resucitó, sino que lo exaltó hasta lo sumo. El Padre alegrado, el Padre agradado para siempre, con una sola ofrenda, una vez y para siempre, alegró el corazón del Padre. Aleluya. La deuda está saldada. Dios está complacido. No intentes agradar a Dios sin Cristo. No intentes agradar a Dios aparte de Cristo. No intentes agradar a Dios agregándole algo al sacrificio de Cristo. Preséntate con Cristo. Preséntate en Cristo.
y entonces el Padre también hallará complacencia en ti. Donde vea al Hijo, donde vea a su bendito Hijo, el Padre sentirá complacencia. Alabado sea su nombre. Termino diciéndoles que hay 3 momentos en la vida de Jesús que demuestran cuán agradado estaba el Padre con su Hijo Jesús. La primera de ellas es cuando Él termina la primera etapa de su vida a los 30 años. La vida de Jesús se puede dividir en 3 etapas y la primera etapa termina a los 30 años, que es justamente el momento cuando Él se bautiza y va a iniciar su ministerio. Y entonces dice que cuando se está bautizando el cielo se abre, el Padre habla desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Con qué orgullo el Padre. Es interesante porque uno dice: ¿qué había hecho Jesús en esos 30 años? Esos 30 años son la vida oculta de Jesús. Esos primeros 30 años son la vida anónima de Jesús. Es la vida no pública, es la vida privada de Jesús. Y aunque no tengamos muy claro qué hizo Jesús en esos 30 años, lo que sí sabemos es que en esos 30 años Él agradó a su Padre. Luego tenemos la segunda etapa, su vida ministerial, que culmina, vamos a decir así, con una ceremonia de graduación en el monte de la transfiguración, porque después de ese monte el Señor descenderá e irá a la cruz. Así que su ministerio termina oficialmente allí, en esa graduación del monte de la transfiguración, y otra vez el cielo se abre, y otra vez el Padre habla y dice: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo en el cual me complazco. Aleluya. Y esta vez la aprobación es no a su vida privada, sino ahora a su ministerio público. ¡Qué glorioso! Jesús agradó al Padre en su vida privada y en su vida pública, en su vida privada, anónima, y en su ministerio. Y nos quedan los últimos 6 meses de la vida de Jesús, que no es otro que el tiempo que le tomó a Él una vez que descendió del monte de la transfiguración y llegó a morir en la cruz del Calvario, sus últimos 6 meses, donde Él hizo el camino de la cruz, el recorrido hacia el Calvario, y allí entregó su vida, tal como hemos leído aquí en Filipenses, porque se había hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y uno dice ahí: bueno, pero ¿y ahí qué pasó? ¿Cómo el cielo, se abrió el cielo? ¿Qué pasó allí? Sí, esta vez no aparece un tercer relato donde el cielo se abra y el Padre hable, pero esta vez apareció algo mucho más glorioso que hablar. Esta vez el Padre actuó. ¿Y sabe lo que hizo esta tercera vez? Lo resucitó y lo levantó de entre los muertos. Esta tercera vez no habló, sino que actuó resucitando a su Hijo de entre los muertos. Y diciendo con eso al mundo entero: la muerte de este mi Hijo amado en el cual yo me complazco también ha sido grata para mí, también ha sido agradable para mí, y por eso yo lo levanto de entre los muertos. Él es el único. Él es la primicia de la resurrección. Él es el único que hasta el momento ha derrotado a la muerte y ha vencido a la muerte y ha resucitado para no morir jamás. Aleluya. Pero dice Pablo en el orden de la resurrección, dice: luego resucitarán los que son de Cristo en su venida. Y ahí entramos nosotros, por estar en Cristo, por estar revestidos de Cristo y por estar vestidos de la obediencia de Cristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús en esta noche. Bendita sea su vida y bendita es su muerte. Pero yo te invito en esta noche que nuestra adoración, que al momento de hacer memoria de nuestro Señor en esta noche, ya no pensemos en nosotros, no pensemos solo en nuestros pecados, no pensemos solo en nuestras necesidades espirituales que fueron cubiertas por la muerte del Señor, sino ocultemos esta dimensión gloriosa, adentrémonos en ella, en esta dimensión preciosa,
y veamos a Jesús haciendo todo para el agrado del Padre, y veamos a un Padre que está sonriente, que ya no está enojado, que ya no tiene ira para los que están en Cristo Jesús. Un Padre que está complacido, que ha sido alegrado para siempre, y que yo no necesito competir con Jesús, buscando por la orilla, tratando de llamar la atención de Dios, sino puedo venir en Cristo y con Cristo y ser grato y aceptable a mi Padre y a tu Padre. Benditos somos, hermanos, en esta noche. Participemos del pan y del vino con regocijo, con fe, con alegría, en este reposo glorioso, donde ya ha terminado todo afán, toda lucha, y podemos convertir esta noche en nuestra fiesta de salvación, de gozo y de alegría. Les bendigo en el nombre del Señor, paz del Señor.